pandemia y también por una fricción global con China. ¿Quién tiene interés de que en estas circunstancias suenen tambores de guerra en una región tan sensible como es el corazón de Europa Oriental? Bueno, la verdad, Fernando, que tendríamos que remontarnos al año 49 de la creación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue un esquema defensivo militar contra la Unión Soviética, y la respuesta soviética fue el Pacto de Varsovia del 55. Caída la Unión Soviética, desintegrada, los mandatarios rusos Gorbachov y Yeltsin iniciaron una serie de negociaciones bilaterales con Estados Unidos y hubo una suerte de compromiso no escrito por parte de los Estados Unidos de no ampliación de la OTAN. Es decir, ese viejo esquema de las esferas de influencia de Guerra Fría para que de una u otra manera la nueva Rusia no se viera amenazada en sus intereses de seguridad. Pero lo que ha sucedido es un efecto dominó en los años 90 y 2000, en la cual la OTAN se ha expandido. Y esto obviamente ha generado un acercamiento en términos territoriales a la Federación Rusa. Por lo tanto, los intereses de seguridad rusos se han vuelto muy sensibles en la medida que tienen ya a una organización de Guerra Fría que fue creada para la lucha con la Unión Soviética muy cerca de sus fronteras. Dos temas importantes en ese contexto. Hay una creciente occidentalización de las Fuerzas Armadas y de la tecnología militar en los países de Europa del Este y de la integrantes del Pacto de Varsovia. Es impresionante ver hoy día la Fuerza Aérea Polaca tiene aviones F-16 Block. Los polacos y su partido de ultraderecha, Justicia y Ley. Los húngaros con Orbán tienen ya aviones de combate Haas Gripen NG de fabricación sueca. Es decir, hay una serie de circunstancias estratégicas y militares que rodean esta crisis y a partir de la cual los intereses generales de seguridad rusa están muy sensibles. Y porque además Ucrania en los últimos años se ha acercado mucho a Occidente, tiene una visión contrapuesta, tiene una población muy complicada, en algunos casos más occidentalistas, en otros casos más prorrusos, pero esto forma parte de un ajedrez cuyo corolario es esta tensión, este escalamiento y algo que preocupa mucho, Fernando. En realidad, si vemos técnicamente hablando los conceptos nuevos de la guerra, en este momento ya hay ciberataques, todo apunta que son perpetrados desde la Federación Rusa al Ministerio de Defensa de Ucrania. Y termino con este comentario. Recordar a la República Báltica de Estonia, que sufrió el año 2006 y 2007 una suerte de ciberguerra por parte de la Federación Rusa, una guerra silente que atacó sus esquemas de seguridad. Ahora las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania, Letonia, ya son muy prooccidentales, son pequeñas, pero estas técnicas de ciberguerra, que también no hay que dejarlas de mirar, también ya están presentes. Los canales de televisión, hace pocos días en Kiev, han sido intervenidos por misteriosos ataques cibernéticos, de tal manera que estamos ya también ante una suerte de guerra no declarada, de guerra silente y de un contrapunteo diplomático que lo único que está haciendo es complicar más las cosas. Explíquenos, por favor. Señor Gómez de la Torre. Sí, adelante Carlos. Señor Gómez de la Torre, ¿qué consecuencias podría traer para Europa un enfrentamiento bélico? Le voy a pedir por favor su respuesta. Después de la pausa vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos. 8 de la mañana con 49 minutos. Mabel Huertas y Fernando Carvalho en la sede de Lima y Carlos González en Trujillo. Los estamos acompañando en ampliación de noticias. Ahora estamos conversando con el internacionalista Andrés Gómez de la Torre sobre los tambores de guerra que cada vez suenan con más intensidad en la frontera entre Rusia y Ucrania. Señor Gómez de la Torre, le consultaba antes de ir a la pausa sobre las posibles consecuencias que podría traer para Europa un enfrentamiento bélico y también, de acuerdo a la información que se tiene desde un punto de vista tecnológico-militar, ¿no? ¿Para quién se inclina la balanza entre los protagonistas de este posible conflicto? Bueno, en este momento estamos en lo que técnicamente se llama una suerte de escalada y la respuesta rusa ha sido una desescalada de tensiones. Y les decía que hay un escenario de ciberguerra que puede ser una guerra silente, no necesariamente en lo que se llama la guerra convencional, el enfrentamiento clásico.
Operativamente sobre el terreno estamos hablando de 3 actores: Bielorrusia, Ucrania y la Federación Rusa. A diferencia de Hungría o Polonia, que fueron países integrantes del Pacto de Varsovia, de la vieja Guerra Fría, tanto Ucrania como Bielorrusia tienen equipos de la ex Unión Soviética bastante anticuados. Militarmente no tienen las capacidades infinitas que podría tener la Federación Rusa. Hay que subrayar que si bien Ucrania y Bielorrusia tienen una capacidad tecnológica, una industria militar, digamos, propia, es muy limitada. Bielorrusia, su capital es Minsk y está liderada por un hombre que no oculta sus simpatías pro-soviéticas o pro-rusas, el presidente Alexander Lukashenko, que dicho sea de paso le vendió al Perú el año 97 un escuadrón de aviones MiG-29 y Sukhoi 25. Tiene además en este momento una fuerte cooperación e integración técnico-militar con la Federación Rusa. Ucrania, si bien ha recibido algún apoyo militar por parte de Occidente, Inglaterra le ha transferido algunos misiles, 1000 misiles antitanques Javelin y algunos misiles antiaéreos Stinger por parte de los Estados Unidos. Definitivamente estaba leyendo el ranking famoso del Global Firepower, que es un indicador de potencias militares de acuerdo a una serie de detalles para evaluar el potencial combativo relativo. Rusia está en el puesto número 2 por obvias razones y Ucrania mucho más atrás. Y haciendo un análisis de las llamadas fuentes abiertas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el Military Balance, que es una publicación, o el SIPRI Yearbook de Suecia, información de fuente abierta, definitivamente si uno hace más o menos un balance general, la situación es tremendamente favorable a la Federación Rusa, ¿no? Ahora, señor Gómez de la Torre, yo quisiera que nos cuente más al detalle sobre esta ciberguerra o esta guerra cibernética que usted llama de baja intensidad, porque claro, estamos acostumbrados a estos ataques bélicos que arrasan con la vida humana, pero esta guerra cibernética también causa daños y hasta ahora era algo que veíamos solamente en las películas de ciencia ficción, futuristas, ¿no? ¿Cuál es el impacto que causa en los países? Bueno, sin duda es una guerra no convencional, es una nueva guerra, es una guerra silente. Si no, pregúntenselo a los estonios, todos esta agresiva campaña que hizo a modo de laboratorio de experimentación. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, permítanme decirles, les gusta mucho experimentar y sacar conclusiones de la forma como se han involucrado. Lo hicieron en Afganistán el año 79, lo hicieron en la guerra de Chechenia, donde las estrellas rusas fueron el caza de ataque ligero Sukhoi Su-25. Lo hicieron en Siria, que hicieron famoso al cazabombardero Sukhoi Su-34 y a los cazabombarderos Su-24 Fencer M repotenciados. Es decir, también hay un complejo militar industrial que está atrás, que sirve no solamente para la expansión del poder ruso, para el prestigio, sino también como un balance frente a Occidente. Y Crimea también fue otro laboratorio de experimentación. Es decir, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se han preocupado mucho, a diferencia, por ejemplo, de algunas potencias occidentales. Es impresionante ver cómo Alemania ha bajado tremendamente su presupuesto militar, cómo Inglaterra ya no tiene las cantidades exorbitantes que tenía en materia de buques. Es decir, hay muchos países occidentales que han bajado tremendamente su presupuesto militar a diferencia del ruso. Entonces, esto sigue generando estas capacidades y estas grandes diferencias que hay, particularmente con Ucrania en este momento, ¿no? Y recordar algo muy importante en esta crisis: Rusia es una potencia nuclear y de todo tipo. Tiene misiles ICBM, RBM, SRBM desde tierra, submarinos nucleares y de propulsión nuclear. Es decir, la diferencia militar realmente es descomunal por parte de la Federación Rusa. Pero las empresas tecnológicas más desarrolladas en el mundo no están en Estados Unidos. Hay un escenario grande de competencia militar. Recuerde usted que hoy día, por ejemplo, la Federación Rusa está copando el mercado latinoamericano, en Venezuela, en Brasil, que le ha vendido helicópteros, en Argentina, que le ha vendido helicópteros. Hay una creciente expansión de la actividad empresarial rusa
en materia militar y de defensa. Entonces ya realmente esas antiguas brechas que habían en la época de la Guerra Fría, en donde solamente habían instalados sistemas de armas en Cuba, después en Nicaragua. El Perú fue un gran comprador de armas soviéticas, pero lo que representa un desbalance no solamente es en términos cuantitativos, sino cualitativos. Hoy día la industria militar rusa es una, nos guste o no, una industria muy competitiva, muy potente, y que tiene además un sistema de armas muy desarrollados, tan iguales a los que puede desarrollar, quizás no cuantitativamente, las industrias occidentales, como usted dice, particularmente las norteamericanas. Andrés Gómez de la Torre, fuera del aspecto militar, es poco probable aparentemente que se pase al acto, hay temas sobre los cuales tenemos que reflexionar nosotros. Uno es la dependencia europea del gas que viene de Rusia, y es por eso que Alemania tiene una postura un poco disidente a la del resto de los países. El tema del gas es muy importante tenerlo presente nosotros. Luego hay una minoría importante que habla ruso y que se siente rusa, más del 30%. O sea, Rusia se ve facilitada por el hecho de que hay una parte importante que ha vivido mal el ser separados de Rusia. Pero el punto más importante es el de las fronteras reconocidas por Ucrania. Porque si Ucrania fuera miembro de la OTAN o incluso de la Unión Europea, que es lo que plantean algunos, ¿cuáles son sus fronteras actuales? Cuando la realidad es que Crimea es controlada por Rusia desde hace ya varios años y que la población local parece estar muy contenta con eso porque es rusófona. Entonces, acá hay un tema étnico que se sobrepone a un tema de Estado. Y no se ve cómo un país como Ucrania podría entrar a un organismo internacional sin tener control efectivo sobre las fronteras que le reconocen los países occidentales. Totalmente de acuerdo con el comentario, Fernando, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido creo que ha sido muy pertinente la opinión que ha expresado hace muy pocas horas o quizás días el nuevo canciller alemán Olaf Scholz. Abro comillas, cita textual. La seguridad no puede alcanzarse contra Rusia, sino con Rusia. Y efectivamente Alemania tiene una posición mucho más atemperada al respecto. Respecto de la posición de Vladimir Putin y de su canciller, que es un destacado diplomático de carrera, Sergei Lavrov, hay que subrayar que ellos, si bien es cierto, tienen argumentos sólidos. Ellos dicen, eso es cierto, nosotros no estamos colocando misiles o no estamos colocando artefactos bélicos en México o en Canadá, es decir, cercando de una u otra manera al aspecto limítrofe de los Estados Unidos. Claro que se puede rebatir esta teoría en el sentido que en el año 62 colocaron en Cuba misiles de corto alcance con cabezas nucleares, la famosa crisis de los cohetes. Pero en todo caso, y además porque hoy día la industria militar rusa ha entrado muy fuerte en Venezuela, sumamente fuerte, con unas capacidades tecnológicas importantes. Entonces, ciertamente, efectivamente, hay una gran disyuntiva, como lo ha expresado Fernando Carvalho, en el sentido que un país, ¿no?, cuyos 2/3 de la población, sí es cierto, están más cercanos al régimen de Kiev, pero tienen un tercio grande prorruso, ¿cómo van a entrar y en qué condiciones van a entrar? Y esto parece paradójico porque si uno analiza además, por ejemplo, muchos componentes de las Fuerzas Armadas ucranianas, ellos tienen aviones Sukhoi Su-27 Flanker, que sus pilotos han sido entrenados, capacitados en la Federación Rusa hace mucho tiempo. Entonces se generan pues una serie de interrogantes en el contexto también que hay mucha desinformación, muchas operaciones psicológicas, mucha guerra de la información, tener mucho cuidado con la fake news. Entonces estamos en un escenario complicado en el cual, por un lado, el gobierno ruso dice que está desescalando la crisis, por el otro lado los norteamericanos que no, que son parte de las estrategias. Entonces, claro, se presentan muchas interrogantes. Y finalmente, cuando se dice América Latina está totalmente fuera, no tanto por el viaje y la entrevista que ha tenido Bolsonaro con Putin y además con el presidente argentino, Fernández, también en Moscú. Muchas gracias por recordarnos todo eso, y hay que terminar naturalmente repudiando a quienes hacen política, fomentando el odio contra el vecino y exponiendo a la humanidad a una aventura militar en las circunstancias menos adecuadas para eso.
Otra cosa hubiéramos podido esperar de dirigentes responsables en las actuales circunstancias. Muchas gracias, señor Andrés Gómez de la Torre, que tenga buenos días. Gracias por su presencia en la sede de RPP. Vamos a la pausa de la hora y regresamos a ampliación de noticias.